Doctrina de situación irregular y doctrina de protección especial. ¿Qué es un niño? ¿Qué es una niña? ¿Qué es un adolescente? ¿Tienen derechos los niños, niñas y adolescentes? Y si tienen derechos, ¿cuáles son estos? ¿Cómo y quiénes deben cumplir estos derechos? Estas son preguntas que desde hace algún tiempo las sociedades se han planteado y han tenido varias respuestas para ello. ¿Cómo fueron ganando derechos los niños y adolescentes a lo largo de la historia? ¿Qué lugar ocuparon en los medios de comunicación? Siglo IV a.C. El niño es considerado como una propiedad más del padre y éste puede maltratar, abandonar o eliminar a sus hijos sin que las leyes lo condenen. Durante el esplendor de las civilizaciones griega y romana, empiezan, sin embargo, a desarrollarse las primeras concepciones sobre la infancia. Siglo XVIII. Francia. Jean-Jacques Rousseau, en su obra Emilio, reclama la atención solícita de los padres al menor, el fomento de los vínculos amorosos y la atención a la propia naturaleza infantil. La Ilustración y la Revolución Francesa favorecen a que el Estado mantenga un interés cada vez mayor por la situación de los niños y aunque no se fomenta una relación afectiva, sí empieza a considerarse la protección de la infancia como una responsabilidad y una obligación. Siglo XIX, 1889, Inglaterra. La Cámara de los Lores inicia acciones para proteger a los niños de los tratos crueles. Recién en este siglo, los poderes públicos comienzan a pensar en ellos como personas con necesidades especiales. La sociedad manifiesta el deseo de atender la infancia de manera integral, entendiendo que también las niñas, y no únicamente los niños, debían recibir una mayor y mejor atención. Sin embargo, aún muchos chicos son obligados a trabajar en tareas no apropiadas para su edad. Siglo XX. Europa. Tras los graves efectos que dejó sobre la infancia la Primera Guerra Mundial, se crea la Unión Internacional de Socorro de los Niños y en 1924 se redacta la primera Declaración de los Derechos del Niño. A esta carta le siguieron la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y sobre todo la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Todas estas han sido herramientas fundamentales para definir la aspiración a un mundo distinto. De todo este proceso histórico vamos a analizar dos doctrinas, la doctrina de situación irregular y la doctrina de protección integral. Desde la doctrina de situación irregular, las leyes de protección de parte del Estado solamente plantean su protección a través de la regularización de organismos judiciales, es decir, los juzgados de menores y entes administrativos, como los orfanatos, por ejemplo. La función del Estado entonces se limita a actuar cuando los adolescentes cometían faltas, delitos o cuando estaban en grave peligro. Vamos a ver los 10 indicadores con que UNICEF describe la doctrina de situación irregular. 1. Solo contempla a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, a quienes denomina menores, intentando dar solución a las situaciones críticas que atraviesan mediante una respuesta estrictamente judicial. Es decir, que según la doctrina de situación irregular, si tienen los cuidados de una familia, estabilidad social y estabilidad económica, pues entonces son niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, si viven en situaciones de vulnerabilidad y riesgo o sus condiciones no les permiten un adecuado desarrollo, entonces eran llamados menores. 2. El niño o menor al que van dirigidas estas leyes no es titular de derechos, sino un objeto de abordaje por parte de la justicia. Acá es donde hablamos de que se trata a los niños, niñas y adolescentes como objetos. En la doctrina de situación irregular, ellas y ellos no se consideraban como dueños de derechos. Entonces, si alguien dañaba a un niño, niña o adolescente, lo preocupante no era la dignidad humana, sino el haber dañado parte de la propiedad de un adulto, parte de la propiedad de alguien más. 3. El juez interviene cuando considera que hay peligro material o moral, concepto que no se define y permite disponer del niño tomando la medida que crea conveniente y de duración indeterminada. Aquí nos podemos preguntar, ¿peligro material o moral de qué o de quiénes? Irene Conterling, en su seminario titulado La participación de los adolescentes, exorcismo o construcción de ciudadanía, hace una interesante pregunta. Cuando se habla de programas para prevenir la violencia en los adolescentes, ¿lo hacemos para protegerlos a ellos
o lo hacemos para protegernos a nosotros, los adultos, de los adolescentes? Aquí también se enmarca la costumbre de institucionalizar a los niños, niñas y adolescentes como primera respuesta. 4. El Estado interviene frente a los problemas económicos sociales que atraviesa el niño a través de un patronato, ejercido por el sistema judicial como un patrón que dispone de su vida. Es decir, que el Estado no se concibe como una estructura que debe facilitar las condiciones, sino como una institución que dicta órdenes. Es decir, como yo Estado estoy ayudando a este niño, a esta niña, entonces yo dispongo lo que se me haga más fácil o lo que me dé la gana. 5. El sistema judicial trata los problemas asistenciales o jurídicos, sean civiles o penales, a través de la figura de un juez de menores. ¿Quién no se ha topado aún en estos tiempos con esta situación, donde cualquier problema se busca que lo resuelva un juez? No importa si la cuestión es de naturaleza psicológica, económica o administrativa. No se buscan alternativas conciliatorias o resoluciones entre los involucrados. Todo se pretende resolver con que el juez lo haga, porque es más fácil que alguien ordene a que elaboremos soluciones conjuntas. 6. Considera abandono no solo la falta de los padres o madres, sino también aquellas situaciones generadas por la pobreza del grupo familiar, lo que faculta al Estado o facultaba al Estado de separar al niño de su familia. Este tipo de percepciones es muy peligroso en un país como Guatemala, donde casi el 60% de las familias vive en pobreza. En resumidas cuentas, la doctrina de situación irregular criminaliza la pobreza. El entorno familiar en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes es fundamental, por lo que la separación familiar por motivos económicos a la larga resulta contraproducente. 7. El juez puede resolver el destino del niño, niña o adolescente en dificultades sin oír su opinión y sin tener en cuenta la voluntad de sus padres. Al ser considerado un objeto, la opinión de los niños, niñas y adolescentes no cuenta. Y es que para superar la doctrina de situación irregular no basta únicamente con dejar que los niños, las niñas y los adolescentes y sus padres hablen. Es necesario tratar de entender sus realidades y tomar en serio sus opiniones. 8. Se puede privar al niño de la libertad por tiempo indeterminado o restringir sus derechos, solo por una situación socioeconómica en la que se encuentra, aduciendo que hay algún peligro material o moral. En este caso, como no se protege a los niños, niñas y adolescentes, sino a la sociedad de los mismos niños, niñas y adolescentes, no importa el tiempo en que ellos o ellas estén institucionalizados. Tampoco se toma en cuenta las repercusiones o secuelas que puedan tener en su desarrollo. 9. El niño que cometió un delito no es oído y no tiene derecho a la defensa, e incluso cuando es declarado inocente puede ser privado de su libertad. La doctrina de situación irregular no concibe a los niños, niñas y adolescentes en el mismo nivel que los adultos. Por lo tanto, se suelen tomar decisiones desde la visión de los adultos, sin entender las diferencias en cuanto a la percepción de vida y los momentos del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 10. El niño que ha sido autor de un delito y el que ha sido víctima de un delito similar reciben el mismo tratamiento. Un ejemplo muy claro de esto es tristemente el recordado caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde no había diferencia entre las adolescentes víctimas y aquellas que habían cometido algún tipo de delito. También podemos mencionar que está enmarcado en la doctrina de situación irregular cuando se culpa a la víctima y no al victimario. En estos casos, por ejemplo, de violencia sexual en contra de las niñas, ¿cuántas veces no hemos oído ella es que ella lo provocó, quién la manda a salir vestida así, ella se lo buscó? La doctrina de protección integral, por otra parte, comprende un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter internacional que significaron un salto en cuanto a cómo se consideraba socialmente a los niños, niñas y adolescentes. Es en este momento en que se plantea que hay que superar el hecho de que el Estado intervenga únicamente cuando los niños, niñas y adolescentes cometen faltas, delitos o cuando están en grave peligro. El Estado cambia de rol y se orienta
hacia la verdadera protección de la niñez y adolescencia por medio de políticas sociales. Se supone que el rol del Estado es ser el promotor de las políticas de bienestar y el rol de las instituciones ser ejecutor o ejecutoras de estas políticas. Para lograrlo deben descentralizarse las acciones y los presupuestos para atender desde los lugares donde surgen los problemas de las personas, es decir, desde lo comunitario, desde las familias y desde la misma niñez y adolescencia. Aquí es donde resalta la importancia de las municipalidades y las dependencias como las oficinas de niñez y adolescencia o las direcciones municipales de la mujer que estén comprometidas con la niñez y adolescencia a nivel integral, que se involucren con las comunidades, con las familias y que atiendan las situaciones de desprotección antes de que se vuelvan casos que requieran un juzgado. Vamos a ver los 10 principios o las 10 características también de la doctrina de protección integral. 1. Concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y titulares de derechos humanos. También los concibe como personas humanas en condición de desarrollo, pero un ser humano completo con derechos especiales. Concibe a los niños, niñas y adolescentes como un todo y no propone divisiones sobre la base de diferencias sociales, económicas o culturales. Todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes todo el tiempo y en todo lugar. 2. Los jueces solamente intervienen cuando se trata de problemas jurídicos o conflictos con la ley penal. Y cuando sí se trata de una cuestión jurídica, el juez debe de fundamentar ampliamente sus decisiones. 3. Desvincula el riesgo social de patologías individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que deja de considerar normales situaciones como la violencia o la desnutrición en niños, niñas y adolescentes de grupos marginados por su etnia o estatus económico y las dimensiona como producto de las condiciones sociales, es decir, las desnaturaliza. 4. Reconoce que no es el niño quien se encuentra en situación irregular, sino las personas o las instituciones responsables de su protección por sus acciones o por su emisión. Dicho de otra forma, reconoce que es el Estado quien está en situación irregular, quien no ha cumplido con su responsabilidad, no así el niño. 5. Asegura el principio de igualdad ante la ley. Todos los niños, niñas y adolescentes serán tratados de igual manera, no importando su condición física, su condición social, cultural, sexual, familiar, etc. 6. Privilegia a la familia como el espacio más importante donde se desarrolla de mejor manera los niños, niñas y adolescentes. La situación económico-social nunca puede ser causa para separar a un niño o una niña de su núcleo familiar. Por el contrario, esta situación debe orientar al Estado para que desarrolle programas de apoyo familiar en materia de salud, en materia de vivienda o de educación para estas familias que lo necesitan. 7. Recupera la voz y la opinión de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo que los organismos encargados de su protección especial y social están obligados a escuchar a los niños, niñas y adolescentes y a sus padres y dar respuesta a la demanda de ellos y ellas. 8. Tiene claridad sobre los dos estatus de la niñez. 1. Que hay niños, niñas y adolescentes quienes han sido violentados en sus derechos o se han visto amenazados en sus derechos y no deben ser sujetos de tratamiento judicial. Por el otro lado, también reconoce que hay adolescentes que han cometido infracciones graves y de manera reiterada contra la ley penal, a los cuales se les puede privar de su libertad solamente en casos de graves violaciones a la ley. Si se trata de otro tipo de faltas, se imponen medidas socioeducativas. Y 9. Por lo anterior, la justicia no puede revictimizar a un niño, una niña o un adolescente, sino va a actuar sobre el victimario. Y 2. El juez tiene la obligación de escuchar al niño, niña o adolescente autor de algún delito, quien tiene derecho a un defensor
y a un debido proceso con todas las garantías, y no puede ser privado de su libertad si no es culpable. 10. La doctrina de protección integral se basa en 4 pilares fundamentales. El primero, el interés superior del niño. El segundo, la participación. El tercero, la no discriminación. Y el cuarto, la supervivencia y desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes.